Todos los alumnos bromeaban en la escuela mientras el profesor aún no llegaba. La Chilindrina era la que más bromas hacía, aunque el humor en ella era muy diferente al de los demás. Sus bromas eran pesadas y a pocos les agradaba eso. La Chilindrina, mirando a todos, empezó a burlarse de los cachetes de Kiko. Seguido a eso, continuó burlándose de la ropa del chavo. Sin pensar en detenerse, se burló de los vestidos de Patty y Popis. Eso fue algo que a Popis no le gustó nada, así que diciendo que todos la acusen con sus mamás, les dijo a todos que no hablen con ella. De todos los presentes, Ñoño era el que se estaba salvando de las bromas pesadas de la Chilindrina, así que empezando a comer para evitar que lo vean, la Chilindrina notó que él se ponía nervioso, así que mirándolo, comenzó a reírse de él y su físico. Ñoño, dejando su comida, dijo que no le haría caso y que la acusaría con su papá. La Chilindrina, riéndose, dijo: ¿acaso le harás caso a Popis? Pero ella dijo que me acusen con sus mamás. ¿O es que acaso tú no tienes mamá? Ninguno de nosotros sabemos algo sobre ella. Ñoño, totalmente sorprendido por sus frías palabras, tiró su comida al suelo y entre lágrimas se fue corriendo del salón de clases. Todos miraban a la Chilindrina diciéndole que esa broma había sido muy cruel y que debía de pedirle disculpas a Ñoño. La Chilindrina, riéndose, dijo que se le chispoteó, además sabía que pronto se le pasaría. En ese momento, el profesor Girafales llegó muy apresurado y al darse cuenta del sitio vacío de Ñoño, preguntó si sabían algo de él. La Chilindrina fue la primera y única en responder, alzando la voz dijo que él estaba enfermo y que vendría mañana. El profesor, estando más tranquilo por la respuesta, decidió comenzar con las clases porque ya era tarde. Por otro lado, Ñoño corría entre lágrimas. Esta había sido la primera vez que alguien se burlaba de esa manera de él y le hacía recordar a su mamá. Ñoño recordó que ya había pasado tanto tiempo sin saber nada de su madre, así que tenía que hablar muy seriamente con su papá para saber si había nuevas noticias sobre ella. Al llegar a su casa, Ñoño entró muy ofuscado, alzando la voz en todo momento buscaba a su papá, pero al no tener respuesta, empezó a revisar por toda su casa. Después de varios minutos de búsqueda, descubrió que su papá no estaba, así que queriendo respuestas sobre su mamá, empezó a revisar todas las cosas en el cuarto de su papá. Entre los papeles que revisaba, no encontraba nada que dé señales sobre ella. Lo último que sabía de su madre fue que se había ido de viaje a España cuando él era un bebé. Ñoño solo la conocía por fotos. Ya rendido y sin encontrar nada sobre ella, Ñoño quedó sentado mientras muchas preguntas nacían en su cabeza. Al estacionar el carro afuera de su casa, se ve como el señor Barriga ingresa a su hogar. Al ver todo desordenado, los malos pensamientos llegaron a su cabeza. Muy asustado se fue corriendo hacia el teléfono para llamar a la policía. Mientras timbraba, ve como Ñoño aparece y dice que él hizo todo ese desorden. El señor Barriga colgó el teléfono y le preguntó a su hijo si se encontraba bien. Ñoño ignoró la pregunta, él solo quería respuestas, así que muy molesto le dijo: ¿dónde está mi mamá? El señor Barriga, poniéndose incómodo, solo le dijo que ya habían hablado sobre ese tema y que no había noticias nuevas sobre ella. Ñoño, harto de todo, decía que eran mentiras. Molesto le dijo que quería hablar de una vez con su mamá. El señor Barriga, viendo que esta vez su hijo mostraba una actitud más desafiante, le dijo que hace poco se había comunicado con ella y que le había dicho que estaba bien. Ñoño, mirándolo fijamente, le dijo que nunca la había visto. El señor Barriga le dijo que no se preocupe, que buscaría el número que dejó anotado, pero que ahora se demoraría en encontrarlo por el desorden que había hecho. Ñoño le dijo que se lo prometa. Su papá, mirándolo fijamente, le dijo que así sería. Ñoño, estando más tranquilo, le contó lo sucedido en la escuela y que el día de mañana volvería para recuperar las clases que había perdido el día de hoy. Amaneciendo, se ve como Ñoño baja muy alegre, preguntándole a su papá si ya tenía el número para poder llamar a su mamá. El señor Barriga le dijo que había terminado de ordenar toda la casa muy tarde, además que siendo de noche fue más difícil poder encontrarlo, aparte que ya estaba muy cansado. Ñoño, entendiendo lo que decía su padre, le dijo que ya se le hacía tarde y que debía ir a la escuela. El señor Barriga no se había dado cuenta de la hora, así que muy apurado se fue con su hijo hacia su carro.
Al llegar a la escuela, ñoño estaba por bajar del auto cuando de pronto, su papá lo detiene del brazo y le dice, hijo, tus amigos ya nunca más se burlarán de ti, estoy seguro que hablarás con ella y quizás pronto la puedas conocer. ñoño estaba ilusionado con las palabras de su padre, dándole un fuerte abrazo, ñoño bajó del carro y entró al salón de clases. Todos se quedaron viendo a ñoño mientras se ubicaba en su lugar. La Chilindrina se acercó siendo presionada por todos para que le dé unas disculpas, sin embargo fue todo lo contrario, la Chilindrina siguió burlándose de él, ñoño la miraba con resentimiento mientras trataba de ignorarla, en su mente solo contaba los minutos para poder conocer a su mamá. En ese momento el profesor ingresó al salón, empezando de una vez las clases. Al ser la hora de salida, todos salieron del colegio y se acercaron hacia ñoño, él caminaba rápido porque no le importaba nada más que llegar a su casa, y tener buenas noticias sobre su madre. Sus compañeros se acercaron hacia él para pedirle disculpas a nombre de la Chilindrina, ella no estaba por ningún lado porque para ella esas bromas no tenían el peso necesario como para retractarse, así que ñoño viéndose rodeado por todos sus amigos, decidió detenerse y pidiendo que lo escuchen les dijo, hoy hablaré por primera vez con mi mamá, y lo único que les diré es que a partir de ahora, solo me importará lo que ella me diga, los comentarios y burlas de ustedes ya no me interesarán. Sin más que decir, ñoño se fue corriendo hacia su casa. Al llegar, ñoño se veía muy cansado, al tocar su puerta, es atendido por su papá, ñoño completamente feliz le preguntó si ya tenía el número de su madre, el señor Barriga riéndose dijo que ya pudo hablar con ella y que habían buenas noticias, ñoño pidiéndole el número le dijo que la vuelva a llamar porque quería conversar con ella, el señor Barriga dijo que eso ya no era necesario, porque el día de mañana por la noche, ella estará aquí, vendrá desde España y se quedará con nosotros para siempre. ñoño no podía creer lo que escuchaba, esa noticia fue algo que no imaginaba, el señor Barriga dándole un fuerte abrazo, le dijo que a partir de mañana todo cambiaría, ñoño empezando a llorar de felicidad, se fue a su cuarto para ordenar todo y su mamá tenga buenas impresiones de él. Ya era el día siguiente y ñoño ya estaba en la escuela, él muy feliz les contaba a todos lo que pasaría ese día por la noche, todos estaban expectantes porque querían conocer a su mamá, nunca la habían visto, la Chilindrina escuchaba todo desde lejos, ñoño mirándola le dijo que el día de mañana, su mamá lo traería a la escuela y que hablaría muy seriamente con ella, la Chilindrina burlándose le dijo que eso no pasaría porque todos sabían que esa era una mentira, ñoño solo se reía por lo que le esperaba el día de mañana, la Chilindrina empezando a preocuparse, empezó a dudar si era una mentira o quizás esa amenaza sea cierta, con un ambiente pesado en el salón, las clases comenzaron. Al terminar las clases ñoño se fue corriendo hacia su casa, la ansiedad y felicidad desbordaban en él, en todo momento decía, que solo faltaban horas para que anochezca y su mamá llegue por fin a casa, llegando a su hogar, el señor Barriga lo recibió y le dijo que había conversado con su mamá por teléfono y que ya estaba en camino, al ver su mesa, se dio con la sorpresa de que su papá había preparado un gran banquete, ñoño al ver toda esa comida no resistió la tentación y sin poder esperar, empezó a comer todo desesperadamente, su papá lo observaba muy feliz mientras comía, ñoño diciéndole a su papá que lo acompañe comiendo, empieza a notar que su visión se iba nublando, sintiéndose mareado, su rostro cayó contra la comida. Después de varias horas, se ve como ñoño iba recuperando el conocimiento, al estar consciente, ve como todo estaba oscuro, rápidamente empezó a ver por todos lados, en ese momento se dio cuenta que ya había anochecido, agarrándose la cabeza y aún sintiéndose mareado, se puso de pie y empezó a preguntar por su mamá, cuando intentó prender la luz, se dio con la sorpresa de que no había electricidad, en eso, escucha una voz familiar que le dice, hijo, por fin nos conocemos, ñoño estaba confundido porque la voz era femenina, pero tenía unos graves que no eran normales, preguntándole dónde estaba, se ve como una silueta se acercaba hacia él,
Ñoño no podía con la emoción, por fin conocería a su mamá. En ese momento se puede ver cómo las luces se prenden. Ñoño quedó completamente en shock, no podía creer lo que observaba. Frente a él estaba su supuesta madre, él estaba sorprendido por la apariencia de esa persona. Con la voz entrecortada le dijo: mamá, ¿eres tú? La mujer acercándose le dio un abrazo y susurrándole en la oreja le dijo: hijo, siempre estuve aquí. Ñoño estaba perplejo con esa respuesta, él no sabía cómo reaccionar ante esa revelación. Ñoño agarrando su cabello notó que era falso, quitándole la peluca vio que bajo esa melena se encontraba su padre. Ñoño entre lágrimas le dijo que no podía creer que se haya burlado de él de esa manera. El señor Barriga dejó de alterar su voz y mostrándole cómo sonaba realmente, se puede escuchar una voz femenina. Ñoño retrocedía sin comprender nada. El señor Barriga con su verdadera voz delicada le dijo: hijo, yo nunca fui tu padre, yo soy tu madre, siempre estuve aquí contigo, todo esto lo hice por ti. En ese momento, se puede ver cómo se saca el bigote falso y luego se lo vuelve a poner. Ñoño estaba en shock por todo lo que escuchaba. La mamá de Ñoño le confesó que su papá los había abandonado cuando se enteró que ella estaba embarazada. Ñoño entre lágrimas le reclamó porque nunca le había contado la verdad. La mamá de Ñoño abrazándolo le dijo: agarré una foto de tu padre y me vestí como él, decidí mentir sobre mi paradero para que tengas en mente que tenías un padre y una madre como cualquier niño, pero ¿sabes algo, hijo? Hay cosas que es mejor no saber. Valorando mucho el sacrificio que su madre había hecho por él, Ñoño le prometió que a partir de ahora, les contaría a todos que no habría un amor más sincero que el de una madre. Su mamá dándole un fuerte abrazo, le dijo que lo mejor sería que nadie sepa la verdad. Ñoño comprendiendo que ya todos sabían del señor Barriga, le dijo que ese secreto lo mantendría bien guardado. La mamá viendo con mucho orgullo a su hijo, le dijo que ya era hora de ir a dormir. Ñoño diciéndole que la amaba mucho se fue hacia su cuarto. Mientras ella apagaba todas las luces, se ve cómo se queda observando detenidamente la puerta del sótano, con varias voces en su cabeza y una sonrisa macabra dice: mi pequeño hijo, si supieras todo lo que una madre hace por amor, a tu padre lo enterré bajo este sótano, yo nunca iba a permitir que él quiera arrebatarte de mis brazos, él trató de muchas formas crueles que yo te perdiera cuando aún estabas en mi vientre. Apagando todas las luces, arregló toda su vestimenta. La mamá de Ñoño decidió continuar con la identidad del señor Barriga. Su objetivo era no levantar sospecha alguna y que su crimen nunca sea descubierto.